El 17 de septiembre de 2023, la policía de Romeoville, Illinois, Estados Unidos, acudió a la casa de una familia para realizar un control de bienestar, pero una vez allí, los agentes descubrieron algo mucho más aterrador. Dentro del hogar familiar, encontraron una escena terrible. Alberto Rolón, de 38 años, Zoraida Bartolomé, de 32, y sus dos hijos, Diego, de 7 años, y Adriel, de 9, junto con sus 3 perros, habían sido ultimados. Lo que siguió fue una investigación que se desarrolló rápidamente y destapó un plan criminal verdaderamente extraño. Una persona de la que la familia tenía no mucho conocimiento llevaba meses preparando al sujeto para que fuera su verdugo. Hola a todos. Es hora de jugar un juego. El juego es sencillo. Están los mejores. Y solo uno podrá levantar la estatuilla. Hoy, Criminalista Nocturno está nominado a los Spotify Podcast Awards en la categoría Crimen Verdadero. Millones de personas votarán y tú has sido elegido para ello. Si alguna vez fuiste parte de esto, sabes exactamente qué hacer. Ve a Spotify, busca Crímenes Reales y vota por Criminalista Nocturno. Las reglas son sencillas. La votación será del 20 de abril al 4 de mayo. Durante ese tiempo, podrás ingresar a Spotify y buscar la categoría Crímenes Reales. Hoy, tú tienes el poder. Tú decides quién gana o pierde. Que comience el juego. Alberto Rolón y Zoraida Bartolomé eran una pareja de origen puertorriqueño, tranquila y reservada, padre de los niños llamados Adriel y Diego. En abril de 2023, se mudaron a Romeoville, una pequeña localidad a 41 kilómetros al suroeste de Chicago, para cumplir el sueño de comprar su propia casa. Ambos trabajaban a tiempo completo, Zoraida durante el día, en control de calidad en Avanti Engineering, un fabricante de piezas mecanizadas, y Alberto por las noches en una distribuidora de bebidas alcohólicas. Según sus vecinos, eran considerados como una buena familia, trabajadora y que parecía muy unida. Mantenían prolijo su jardín y nunca se veía a los chicos en el frente, solo jugaban en el patio trasero. Si bien el matrimonio había tenido problemas por una infidelidad por parte de Zoraida, se habían quedado juntos por sus hijos. Los 2 niños asistían a la escuela primaria, Arce y Jill, y parecían ajenos a los problemas de sus padres, hasta que conflictos más graves tocaron a la puerta de su casa. El domingo 17 de septiembre de 2023, la hermana de Zoraida, Brianna Bartolomé, intentó comunicarse varias veces con ella. Al no lograrlo, llamó a Alberto, quien tampoco respondió. Los intentos continuaron durante el resto del día, sin éxito. Como si esto fuera poco, la madre de Brianna y Zoraida recibió una llamada del trabajo de Alberto, donde le dijeron que no había ido a su turno de trabajo. Al caer la noche, Brianna llamó a la policía de Romeoville para pedir una visita de bienestar en la casa de su hermana. Su madre hizo lo mismo, preocupada por su hija, yerno y nietos, aclarando que este tipo de conducta no era habitual en la familia. La policía de Romeoville llegó a la vivienda familiar, ubicada en el bloque 500 de Concord Avenue, a las 8:43 de la noche. Nadie les abrió la puerta y tampoco había indicios de movimiento dentro del hogar. Esa fue la primera alerta. Al revisar la parte trasera de la propiedad, los agentes notaron que casi todas las luces estaban apagadas, pero a través del ventanal delantero alcanzaban a ver un televisor y una mesa tirados sobre el suelo. Todo parecía indicar que alguien había entrado forzosamente a la casa. Finalmente entraron por el porche, donde descubrieron que la puerta estaba abierta.
Alberto yacía sin vida en un pasillo, cubierto de sangre. Los agentes avanzaron hacia uno de los dormitorios, donde descubrieron que una de las puertas había sido pateada. Adentro encontraron a Zoraida sin vida, con las manos cubriéndose la cara. Los hijos de la pareja, Adriel y Diego, fueron descubiertos en la cama de sus padres. También habían sido asesinados, y la policía no tardó en advertir que habían recibido disparos. Más adelante, los agentes descubrieron también a los 3 perros de la familia, que habían tenido el mismo destino que sus dueños. Y eso no era todo. En total, había casi 2 docenas de casquillos de una pistola 9 milímetros esparcidos por la casa. Todo indicaba que uno o más tiradores habían entrado al hogar con el propósito de no dejar absolutamente a nadie con vida. La pregunta era ¿por qué? Los peritos indagaron en el lugar de los hechos y vieron muebles tirados, rociados con pintura, con insultos escritos y objetos rotos, pero nada indicaba que hubiera existido una lucha. Las víctimas parecían haber sido tomadas por sorpresa o haberse escondido de los atacantes. La posibilidad de un asesinato devenido en una autoprivación de la vida de parte de uno de los padres se descartó rápidamente porque el arma no estaba en la casa. Los investigadores pensaron entonces que el asesino había intentado que el crimen pareciera aleatorio. Lo más probable era que los asesinatos hubieran ocurrido entre las 9 de la noche del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. Como Alberto hacía turnos nocturnos, debía estar despierto cuando él o los atacantes intentaron entrar al hogar. Zoraida y los niños, por otro lado, probablemente habían estado durmiendo. Tal vez los niños tenían problemas para conciliar el sueño y se habían acostado en la cama con su madre, donde sus cuerpos habían sido hallados por la policía. Los agentes también teorizaron que Alberto debía haber sido el primero en recibir un disparo. Estando en el pasillo, había intentado correr hacia las habitaciones, pero el victimario le disparó 5 veces más antes de que pudiera llegar a donde estaban su esposa e hijos. Carol Love, que vivía en la casa vecina, dijo a la policía que estaba en su hogar durante el lapso dado por la policía de los ataques, pero que no escuchó los disparos. Tanto ella como otro vecino, Dan Lugo, dijeron que este tipo de crímenes no era habitual en la zona y que los Rolón eran una familia muy tranquila. Lynn Phillips, también vecina, se mostró sorprendida porque no había oído nada. Otro vecino dijo que le parecía muy siniestro que nadie hubiera oído las detonaciones, a pesar de que las casas estaban muy cerca. Cristina Ibarra, otra vecina más, aseguró que el barrio era tan tranquilo que la policía ni siquiera patrullaba el área los fines de semana. Los agentes supieron además que las víctimas no tenían antecedentes criminales, no estaban atravesando dificultades económicas y ninguno poseía armas. Después de 36 horas, el subjefe de la policía de Romeoville, Chris Byrne, dijo en una rueda de prensa que sus detectives habían recopilado una enorme cantidad de indicios y habían determinado que no se trataba de un crimen al azar. Quien hubiera asesinado a Zoraida y a su familia lo había planificado con antelación y tenía algo contra ellos. Y aunque no lo informaron en ese entonces, los agentes ya tenían un posible sospechoso en la mira. Mediante el timbre Ring, con video y cámara inteligente que se conecta a la red Wi-Fi y se puede controlar a través de una aplicación en tu smartphone, el iPass, un servicio en la nube que conecta sus aplicaciones y datos, torres de telefonía móvil y sistemas de cámaras Flock, la policía pudo rastrear un vehículo sospechoso en una ruta de Strangwood a Romeoville. El vehículo era conducido por un hombre llamado Nathaniel Huey Jr. Los agentes determinaron que Huey y Zoraida se habían conocido mientras trabajaban en una empresa de ingeniería en Glendale Heights y en algún momento habían comenzado una relación romántica, todo a escondidas del marido de ella y la prometida de él. Al día siguiente, Huey fue entrevistado por la policía en su trabajo. Admitió la relación con Zoraida, pero negó cualquier participación en los asesinatos. Los agentes también le pidieron que se sometiera a una prueba de polígrafo, a lo que él respondió que suponía podía hacerlo.
La situación se enrareció cuando se negó a permitir que la policía registrara su vehículo, un GMC Yukon. Más tarde, ese mismo día, se le vio pasando una bolsa con armas de fuego de su GMC a otra persona. La bolsa y su contenido fueron posteriormente incautados. Cuando la policía fue a la casa que Hiwi compartía con Ermalinda Palomo, su prometida, vieron el vehículo sospechoso estacionado en la calle. Ese mismo día, la policía de Romeoville interrogó también a Ermalinda. Le preguntaron directamente si estaba encubriendo a su prometido, a lo que respondió que no. Aseguró que Hiwi había estado toda la noche en su casa junto a ella. Ambos negaron cualquier participación en los asesinatos, y sin pruebas sólidas, Hiwi y Ermalinda quedaron libres, pero no faltaba mucho para que se destapara la verdad. Al incautar los teléfonos de las víctimas, los peritos supieron que durante las semanas previas a los asesinatos, Zoraida había estado recibiendo mensajes amenazantes de lo que parecía ser un cartel de narcotráfico. En un nuevo interrogatorio con Hiwi, los agentes le dijeron que tenían mensajes de texto con números que estaban rastreando. Todos tenían algún tipo de amenaza hacia Zoraida y Alberto. Le preguntaron si algo de eso podía vincularlo con el crimen, a lo que él respondió que no, pero admitió que también había recibido mensajes extraños de gente que lo estaba siguiendo. Durante los siguientes días, los investigadores continuaron rastreando el origen de los mensajes amenazantes y vigilando de cerca a Hiwi. Le pidieron acceso a su teléfono, una muestra de ADN y a confiscar su camioneta. Él dudó, alegando que no quería que vieran sus cosas personales. Le explicaron que podían obtener una orden judicial, pero que con su consentimiento sería más rápido, ya que solo querían confirmar o descartar su participación. Finalmente accedió a entregar su ADN y prometió acudir más tarde a la estación con su teléfono. Después de salir del trabajo, notó que un patrullero lo seguía, se detuvo para hablar con él y le dijo que iría a su casa y después a la comisaría, y efectivamente así lo hizo. Cuando los peritos tuvieron en sus manos el celular de Hiwi, descubrieron que había estado recibiendo amenazas durante meses, mucho antes que Zoraida, pero ninguno de los dos parecía haber comentado al otro lo que estaba pasando. Para Hiwi, esos supuestos criminales eran miembros de un poderoso cartel mexicano-búlgaro. En los mensajes le decían que había sido reclutado sin querer, que su vida corría peligro si no seguía instrucciones y que había un topo cerca de él que planeaba atacarlo. Hiwi realmente creía que lo estaban vigilando y que lo tenían bajo control. Jamás había cuestionado nada de que los miembros de ese supuesto cartel le decían. En su mente, si obedecía lo asesinarían en menos de un año. Los agentes intentaron hablar con Hiwi del tema, pero no parecía entender la relación con los crímenes. Él insistía en que recibía otros mensajes anónimos distintos a los de Zoraida. Dijo que eran búlgaros, que lo vigilaban y le hacían cosas al celular. Se negaba a explicar qué significaba eso, pero aseguraba que sus acosadores tenían capacidades tecnológicas avanzadas. Tras poder ingresar más profundamente a su teléfono, la historia finalmente encajó. Se supo que ninguno de los mensajes amenazantes provenía de una organización criminal. Habían sido enviados desde números falsos creados desde el teléfono de Ermalinda, quien llevaba mucho tiempo haciéndose pasar por distintas personas, todas ficticias, que amenazaban, manipulaban y controlaban a Hiwi. La policía interrogó a Ermalinda sobre los mensajes que su prometido había recibido. Ella afirmó que Hiwi era muchas cosas, pero que siempre intentaba calmar a la gente y evitar peleas, no provocarlas. Para ella, la idea de que él pudiera ultimar a alguien era imposible. Los investigadores le dijeron entonces que los mensajes que habían recuperado, desde aplicaciones de texto anónimas, podían estar vinculados a un teléfono o número relacionado con ella, pero Ermalinda negó cualquier tipo de implicación. El 19 de septiembre, Hiwi y Ermalinda contactaron a un abogado. Ese mismo día, Hiwi se reunió con su madre en un Target, mientras Ermalinda lo esperaba en el auto. Allí Hiwi confesó que había asesinado a la familia
Cuando su madre le preguntó por qué, él respondió que había gente que iba por él y le habían indicado que lo hiciera. También afirmó que creía que los hijos de Zoraida estaban mejor sin vida que vivos y sin padres. Esa confesión fue mencionada por los investigadores y los medios, aunque los abogados de Hiwi dijeron no tener información sobre lo que sabía la madre o lo que hizo con esa confesión. Los informes policiales y las grabaciones de cámara ubicaron la llegada de Hiwi y Ermalinda al vecindario de las víctimas en torno a las 3:17 de la mañana. Y eso no era todo. Un lector de patentes captó el vehículo de Ermalinda, un Chevrolet Malibu negro, en Romeoville, a las 3:48 de la madrugada del día de los asesinatos, justo dentro del rango horario en que se creía que el crimen había ocurrido. Ella conducía y se podía ver cómo Hiwi entraba y salía por el lado del pasajero. Más tarde ese mismo día, un oficial detuvo a Ermalinda mientras se subía a su vehículo, ya que la policía estaba tramitando una orden de allanamiento. Ese mismo 19 de septiembre, Ermalinda le dijo a su familia que tenía miedo de lo que pudiera pasarle a Hiwi y que se debía ir con él. A partir de entonces su familia perdió todo tipo de comunicación con ella y la reportó como persona desaparecida en peligro. Pensaban que Hiwi era quien le haría daño a ella, no al revés. Insistían en que ella estaba en su casa durmiendo. Cuando se cometieron los asesinatos, nadie parecía tener idea de las amenazas que ella había enviado a su prometido. Al día siguiente, la policía declaró que tanto Hiwi como Ermalinda se habían dado a la fuga y se difundió una foto de ambos por todo el país, junto a una alerta nacional. Ella se comunicó con familiares diciéndoles cosas como "los amo, cuiden a mis nietos". Paralelamente, las autoridades comenzaron a rastrear el GMC Yukon de Hiwi, utilizando primero la señal de su teléfono y luego lectores automáticos de patentes. Uno de esos lectores, ubicado en Catoosa, Oklahoma, a más de 960 kilómetros de la casa de la pareja en Illinois, detectó el sub el 20 de septiembre. La alerta llegó de inmediato a la policía local. Como no se había confirmado del todo la implicación de Ermalinda en el crimen, las autoridades notificaron que el vehículo llevaba a un sospechoso de homicidio y a una posible víctima de secuestro. Los agentes siguieron el rastro del GMC hasta un estacionamiento de Walmart. Allí las cámaras de seguridad registraron a Hiwi y a Ermalinda comprando un celular prepago, tintura para el cabello y varios productos de higiene, como si estuvieran intentando cambiar de apariencia. En las imágenes se les podía ver caminar tomados de la mano, sonriendo, relajados, como una pareja de viaje. Nada sugería que estuvieran huyendo de un cuádruple homicidio. Cuando regresaron al vehículo, una patrulla encendió las luces para detenerlos y verificar el reporte de persona desaparecida, pero Hiwi aceleró, y lo que siguió fue una persecución por la autopista I-44, que terminó cuando el GMC chocó contra otro auto y después contra un divisor de concreto. La puerta del conductor había quedado aplastada, el vehículo comenzó a incendiarse y los oficiales escucharon disparos desde adentro. Finalmente Ermalinda fue sacada por el lado del pasajero. Tenía una herida de bala, pero aún respiraba, por lo que fue trasladada rápidamente hacia un hospital. Los agentes intentaron romper la ventanilla del lado del conductor, disparando bolsas de impacto, pero ya era evidente lo que pasaba allí dentro. Hiwi se había quitado la vida con el arma que llevaba. Ermalinda, por su parte, no llegó a declarar al respecto ni a ser acusada, ya que pereció más tarde debido a sus heridas. La investigación por los asesinatos continuó durante un año, después del fatal choque. Mientras los investigadores revisaban la correspondencia de Hiwi y los datos del teléfono de Ermalinda, así pudieron reconstruir el extraño plan homicida. Desde diciembre de 2021, Ermalinda había creado números telefónicos falsos y múltiples identidades online para convencer a Hiwi de que formaba parte de una organización criminal mexicana búlgara. Con esas identidades, le proporcionaba detalles sobre supuestos jefes, sicarios y hackers, inventando vínculos entre ellos y asignándoles roles
dentro de esa estructura criminal ficticia. Ermelinda, interpretando a uno de sus personajes ficticios, hacía referencia con frecuencia a la relación de Hughie con ella, lo animaba a ser fiel, a dejar de hablar con otras mujeres, a tratarla con amabilidad y a tener relaciones íntimas con ella. Esta red de identidades falsas tenía como único objetivo manipular a Hughie emocionalmente, aislarlo, controlarlo e inducirlo a creer que vivía bajo amenaza permanente. Ermelinda usaba esos alter egos para dictarle cómo debía comportarse, a quién podía ver, qué mensajes debía ignorar y cuáles debían aterrorizarlo. Y cuando supo que él tenía una relación romántica con Zoraida, llevó su ficción al extremo absoluto. La investigación determinó que el esposo de la víctima también se enteró en algún momento de la infidelidad e incluso dañó las llantas del vehículo de Hughie en venganza. Un análisis forense más profundo mostró que después de enterarse de la relación entre Hughie y Zoraida, Ermelinda había investigado sobre la Dark Web para reforzar la idea de que era hacker. También traducía palabras al búlgaro para hacerle creer a Hughie que dominaba el idioma. Su teléfono incluso estaba vinculado con una aplicación para rastrear secretamente la ubicación de su prometido y así probarle que lo estaban vigilando. El objetivo inicial parecía haber sido asustarlo para que dejara de serle infiel con Zoraida. Le indicaba que no hablara con otras mujeres e interceptaba mensajes que tenía tanto con su amante como con cualquier persona del sexo opuesto, pero luego todo escaló hasta un límite imprevisto. Una semana antes de los asesinatos, Ermelinda había enviado mensajes amenazantes tanto a Zoraida como a Alberto. El 14 de septiembre, al ver que su plan no había logrado que Zoraida cortara la relación con Hughie, le envió a su pareja un mensaje desde una de sus identidades falsas, convenciéndolo de que Zoraida era el topo que planeaba atacarlo. Le dijo que debía actuar primero, asesinando a su amante y al resto de su familia. Le aseguró que Alberto era peligroso y que los niños debían perecer para no quedar a merced del cartel. El supuesto líder le dijo también a Hughie que si no actuaba primero, el cartel ejecutaría a su familia. Esa identidad le ordenó a Hughie que además hiciera que el lugar de los hechos pareciera un robo cometido por adolescentes. Lo tranquilizó asegurándole que muchos homicidios quedaban sin resolver. Ese mismo día, tras salir temprano del trabajo, Hughie, aún creyendo que hablaba con un integrante del cartel, comenzó a planear el asesinato. Buscó información sobre el vecindario donde vivía Zoraida, las cámaras de seguridad, rutas de entrada y salida y formas de no dejar ADN. Durante los días siguientes, Hughie llamó al trabajo para reportarse enfermo y siguió planificando el crimen con cuentas falsas que él creía que eran miembros del cartel. Dijo que su esposa lo llevaría en auto, sin saber que estaba hablando por celular con ella misma y no con un líder del narco. La madrugada del domingo 17 de septiembre de 2023, Hughie entró a la casa de Zoraida y cortó 2 pantallas para hacer pasar el crimen por un robo. Luego, ingresó por una puerta sin llave a la cocina. Al oír ruidos, Alberto salió de su habitación y Hughie comenzó a disparar, mientras la víctima corría hacia las habitaciones de su esposa y sus 2 hijos. Recibió más disparos que le quitaron la vida. Acto seguido, Hughie se dirigió a un dormitorio donde se encontraba Zoraida y sus 2 hijos, y detonó el arma a través de la puerta, hiriendo a su amante varias veces. Luego, entró en la habitación y disparó nuevamente para terminar con los 2 niños. Utilizó pintura en aerosol en las paredes, en un intento de desorientar a los investigadores, creando la apariencia de adolescente, cometiendo un crimen sin sentido. También baleó a 2 perros en la cocina y a un tercero en un dormitorio. Después de los asesinatos, Hughie y la cuenta falsa dirigida por Ermelinda hablaron sobre los asesinatos. Él expresó su preocupación por haber olvidado tomar los teléfonos de Zoraida y Alberto. La policía creía que Hughie se había quitado la vida durante la persecución, sin llegar a descubrir que el cartel era falso y que su prometida era la mente maestra detrás del plan para asesinar a su amante y a toda su familia. En síntesis, la investigación reveló que Hughie no tenía enemigos reales, no estaba siendo perseguido
ni formaba parte de ninguna organización clandestina. Su única amenaza era la persona que dormía a centímetros de él, que le hablaba cada mañana como su prometida y cada noche desde identidades falsas como sus supuestos captores. Según informes posteriores y el resumen final de la investigación, el arma empleada en Romeoville nunca fue recuperada. Ninguna fuente indica que fuera la misma pistola con la que Huey disparó a Ermelinda y luego utilizó para quitarse la vida. La investigación de la policía de Romeoville fue cerrada tras el deceso de los dos sospechosos, y la conclusión fue que ambos fueron responsables del cuádruple homicidio. Al haber fallecido tanto Ermelinda como Huey, no hubo juicio ni condena penal. El caso quedó finalmente cerrado tras meses de investigación. Brianna Bartolomei, hermana de Zoraida, hizo público su dolor en una publicación de Facebook. Expresó no entender que había llevado a los victimarios a quitarle la vida a toda la familia. En un comunicado colectivo tras el fallecimiento de los sospechosos, los familiares de Zoraida expresaron gratitud por las muestras de solidaridad y el apoyo de la comunidad. Dijeron que su principal enfoque era reunir contención, ayuda y amor para los suyos, y que debido a lo delicado de la investigación y su impacto emocional, no darían más comentarios públicos por el momento. 4 personas inocentes perdieron la vida por los celos de Ermelinda, una mujer que en lugar de separarse de su prometido, prefirió manipularlo, al punto de hacerle creer que vivía bajo amenaza y que debía asesinar a su amante y a toda la familia. No hay constancia pública de un análisis psicológico formal, difundido por parte de psiquiatras o profesionales forenses, que explique en detalle por qué Huey creyó en todo lo que Ermelinda decía, pero está claro que para el momento de los crímenes, la influencia que ella ejercía sobre él era total. Habiéndolo vuelto una persona sumamente paranoica, logró construir todo un mundo de mentira que Huey jamás llegó siquiera a cuestionar. Se quitó la vida sin saber que la misma mujer con la que se había fugado era su verduga. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.